continuamos con nuestro tema del día de hoy de mejore la calidad y metodología de superficie de respuesta. Vamos a seguir presentando nuestro ejemplo. Habíamos visto que teníamos acá cuatro características de variables A, B, C, D, digamos, variables independientes, y una de salida, que es la velocidad de grabado. Entonces, tenemos la ecuación I igual F de X. En este caso, las X son 4. La variable A, B y C. A, B, C y D. Y la variable de salida o dependiente es solamente la variable Y, la velocidad. Entonces, habíamos visto que si nosotros tenemos todas las combinaciones, estos 4 factores, y cada factor tiene 2 niveles, entonces se requieren 2 a la cuarta experimentos, son todas las combinaciones, y eso sería 16 experimentos. Hacemos los 16 experimentos y vemos cuál da el mejor resultado. El mejor resultado es este de acá, 1075, la mayor velocidad, y que corresponde a el factor bajo menos 1, a B, el factor bajo menos 1, a C, el factor alto 1, y a D, el factor alto 1. El factor bajo es este de acá, menos 1, o sea, en A, entre hierro, sería, perdón, 0,80, y el alto más 1, 1,20. Y así habíamos visto cómo se puede calcular los efectos, ¿no? Si sumamos todos los valores para menos 1 y lo restamos de la suma de todos los valores más 1, y esto lo dividimos entre 8, sería el valor del efecto. Hay diferentes formas, ya en estadística seguro ustedes ya un poco han estudiado. Por ejemplo, el efecto de A. Sumamos todos los menos 1, o sea, 550, 604, 633, y así los 8 menos 1. Y acá tendríamos estos valores, ¿no? Y por otro lado, puedo ponerlo en verde, los más 1 de A. Nuevamente, lo sumamos, esto dividimos entre 8, ese valor del efecto. Obviamente que así podemos hacer para los otros factores, A, B, C, D, etc. Y la mayor diferencia es el mayor efecto. O sea, cuanto mayor sea la diferencia, mayor es el efecto. Ya aplicando estadística, podemos sacar la significancia del efecto. Entonces, acá podemos aplicar ese tema y ya seguramente podemos recordar, acá está el cálculo del efecto, acá están todos los cálculos de los efectos y las combinaciones respectivas. Y por otro lado, también podemos aplicar lo que es usar un software y podemos calcular los mismos valores de los efectos que hemos visto hace un momento. Y para ver el tema de la significancia, podemos hacer un análisis de variancia y ver, pues, hasta qué punto son significativos, ¿no?
diferentes relaciones que se establecen, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver qué es significativo para cada uno de los valores, ¿no? Los diferentes valores de p-value más pequeños son significativos, ¿no? Y los valores más grandes no son significativos en el p-value. Eso aplicando inicialmente un modelo de primer orden. Veamos un ejemplo más avanzado de lo que vendría a ser en sí metodología de superficie de respuesta para obtener una mejora. Ya habíamos visto que teniendo la combinación de todos y los efectos diversos, podemos nosotros ver qué cosa debemos de modificar en el proceso. Obviamente, los factores que producen más efecto, modificarlos, y habíamos visto con qué valores el alto o el bajo de cada factor era el más conveniente. Pero necesitamos ir más allá. Acá tenemos otro ejemplo en la separata de esta semana. Tenemos acá, un ingeniero quiere maximizar el rendimiento. Dos variables controlables influyen en el rendimiento del proceso. Entonces tenemos acá el rendimiento, que es un factor de dos variables. El tiempo de reacción, que sería esta una variable, y la temperatura de reacción, la otra variable. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué valores de tiempo y temperatura en el proceso permiten aumentar el rendimiento? De eso se trata. Por eso, digamos, lo aplicamos en el tema de mejora de la calidad. O sea, ¿cómo variamos los diferentes factores para conseguir el aumento del rendimiento? ¿Con otras técnicas se puede hacer lo mismo? Claro que sí, ¿no? Hay otras técnicas, ahora hay inteligencia artificial, pero también puede hacerse lo típico antes de existir el diseño de experimentos, ser el prueba y error, ¿no? Entonces, mira, yo quiero aumentar el rendimiento y si modifico esta variable un poquito y aumenta el rendimiento, bueno, lo hago, ¿no es cierto? El problema está que cuando son varias variables a la vez, puede haber un efecto que bloquee el otro efecto o sea contrario, o de repente también hay un efecto sinérgico. Entonces, de eso se trata de ver cuando se tienen más variables, ¿no es cierto? O sea que el diseño de experimentos desde épocas históricas siempre se ha aplicado, pero con el tema de prueba y error. Ya nosotros que desarrollamos el diseño de experimentos en forma más avanzada, ya con las técnicas de Fisher, entonces podemos ver pues la combinación de varios factores a la vez. Entonces, acá tenemos, dice, actualmente el proceso opera con un tiempo de reacción de 35 minutos y una temperatura de 155 grados Fahrenheit. O sea, acá podemos ver, ¿no? Nos dicen, el tiempo es 35 minutos y la temperatura es 155 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mejorar el rendimiento? Modificando el tiempo hacia arriba o hacia abajo y la temperatura hacia arriba y hacia abajo. Y evaluar los resultados y en base a evaluar los resultados, ver cuál de las modificaciones hacia arriba o hacia abajo nos permite mejores resultados. Y entonces seguir esa dirección. Acá, por ejemplo, para hacer eso, ¿qué tendríamos que hacer? Modificar hacemos el experimento primero, ¿no? Acá, este punto, supongamos que acá
tenemos el tiempo y acá la temperatura. Entonces tenemos el tiempo 35 minutos, ¿no? Y la temperatura, que sería 155. Pero vamos a ver qué hacemos, qué cosa nos puede convenir, hacia dónde subir o bajar. Entonces, acá nosotros utilizamos, por ejemplo, 150 y 160. Entonces, acá trazamos. Y en el tema de el tiempo, 30, usamos 30 y 40. Acá vemos y tenemos estos puntos. Este punto de acá es 30 y 150. Este es 30 y 160. Este de acá, 40 y 160. Y este de acá, 40 y 150. De tal forma que hacemos estos experimentos de los extremos y también el del centro. Lo más probable es que en alguno de estos tengamos el valor más alto. Y entonces debemos de modificar el proceso en esa dirección. Acá podemos ver, se hace el experimento. Perdón. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Disculpen. Se hace el experimento y miren ustedes cuál es el valor más alto. Mira, 39, 40. De hecho que acá tenemos, este se llama un diseño de experimentos 2 al cuadrado, porque son 2 factores y 2 niveles, con 5 puntos centrales. Justamente estos son los puntos centrales, los que están al centro.